Muy buenos días. En la presentación de este fin de semana vamos a hacer un nuevo repaso sobre el L30, luego un breve comentario sobre el dólar y el tipo de cambio que está influido por lo que pasa en el L30 y un comentario sobre el blanqueo que está aconteciendo en septiembre del 2024 que impacta en el AL30 y por ende en el tipo de cambio MEP. En esta presentación puntualmente vamos a tratar de determinar cuánto debería valer el L30. Tiempo atrás se hicieron dos presentaciones sobre AL30 y Bopreal. Se trató de analizar cómo funcionan estos bonos. Ambas presentaciones, para quienes no la conocen, está el enlace en la descripción de este video. En ambas presentaciones se hizo a través de un ejemplo numérico. Se trató de mostrar cómo funciona el precio y la rentabilidad. La regla es que a menor sea el precio de compra de un bono, mayor es la rentabilidad que le brinda al inversor y menor es el riesgo que tiene el inversor de sufrir una pérdida, en un caso extremo de una reestructuración de los bonos soberanos. Continuando con cuánto debería valer, esto es muy importante porque no se olviden que en el mercado de valores es justamente un mercado donde hay compradores y vendedores. Para saber si estamos comprando barato o caro, tenemos que conocer cuánto valen esos activos que se transaccionan en el mercado, en este caso, inversiones financieras. De lo contrario, estaremos en desventaja frente a los inversores de valor que conocen verdaderamente o tienen una aproximación de lo que valen las inversiones y que están en condiciones de comprar a precios razonables o baratos. Para determinar cuánto debería valer un bono soberano tenemos que conocer dos conceptos, el riesgo país y lo que se llama tasa libre de riesgo. El riesgo país mide la probabilidad de que un país no pueda pagar sus obligaciones a los acreedores externos, es decir, la probabilidad de que Argentina no pague los bonos. También se puede definir como el grado de estabilidad económica y política de un país. Argentina es muy inestable tanto en materia económica como política, por lo tanto el riesgo país suele ser elevado. El riesgo país es un índice que lo calcula el banco JP Morgan y tiene como función precisar qué tasa de interés se debe pagar al emitir un bono soberano. Este índice se usa como referencia tanto en el sector público como en el sector privado, es decir, una empresa quiere colocar una obligación negociable para determinar qué rentabilidad debería ofrecer. Entre algunos de los parámetros a considerar está el tema del riesgo país. Lo que expresa el riesgo país es cuánto más de interés deben pagar los títulos de la deuda pertenecientes a un país, en este caso Argentina, por encima de lo que rinde un bono del Tesoro americano. ¿Por qué el Tesoro americano? Porque como vamos a ver, los bonos del Tesoro americano se consideran bonos libres de riesgo. Por lo tanto, a mayor inestabilidad en el plano económico, político, o en caso de una crisis de confianza, esto es algo que afecta mucho a Argentina, ya que el mercado no le cree en la palabra que da el Estado tiene dificultades históricamente para cumplir con la palabra dada, por lo tanto, Argentina tiene una crisis de confianza. Entonces, a mayor inestabilidad económica, política o mayor crisis de confianza exista, mayor será el riesgo país y por ende mayor será la tasa que debe pagar el Estado por los bonos como por ejemplo el AL30. Entonces, continuando con el tema riesgo país. ¿Cómo un bono que ya fue emitido con una tasa pactada en su prospecto de emisión o en su contrato puede incrementar la rentabilidad? Y aquí está el tema de la cotización. Bajando la cotización del bono, el nuevo inversor que compre ese bono a un precio de compra menor puede obtener una mayor rentabilidad. Es decir, una inversión que ahora tiene mayor riesgo se hace más atractiva a través de un precio de compra más bajo. De esa manera el precio de compra bajo ofrece mayor rentabilidad para compensar el mayor riesgo que asume el inversor. Ese precio de compra justamente baja porque se están deteriorando las condiciones económicas del Estado emisor y por ende eso implica un mayor riesgo para invertir en los bonos que emite dicho Estado. Bien, y lo mismo aplica a la inversa. Si se paga una cotización mayor, la rentabilidad será menor y la cotización sube cuando el Estado emisor mejora sus condiciones económicas. Está con mayor probabilidad de pagar sus deudas. Ahora, como comentario adicional,
los bonos que ya tienes en cartera no modifican la rentabilidad que vas a obtener si los mantenés hasta el vencimiento. Por eso se llaman renta fija. Los bonos que ya tenemos en cartera ya tienen un precio de compra pactado, que lo pagamos justamente al momento de comprarlo, y ese precio de compra ya nos fijó una rentabilidad que la vamos a obtener indistintamente el precio al cual estén cotizando los bonos, siempre y cuando el bono se mantenga hasta el vencimiento y siempre y cuando el bono se pague, ¿no? Aquí podemos ver en un print de pantalla, esto proviene de la calculadora Abaco, cómo el L30 tiene pactada una tasa muy baja del 0,75% anual en dólares, ya que este bono se emitió en un momento donde las tasas de referencia eran bajas, y actualmente el inversor puede obtener una rentabilidad del 23% anual en dólares, y esto se debe justamente a la cotización que ha bajado considerablemente. Esta rentabilidad se obtiene si se mantiene el bono hasta el vencimiento y si el bono se paga. Luego tenemos el concepto tasa libre de riesgo. Esto es la rentabilidad obtenida por invertir en un activo que está considerado como libre de riesgo. Es una inversión que garantiza ganancias al inversor sin tener que asumir ningún riesgo. Esto decimos que es un concepto teórico porque toda inversión implica un riesgo, por bajo que sea. Pero el término libre de riesgo no garantiza que el activo no caiga en default, ¿sí? Como les dije, toda inversión tiene un riesgo implícito. Sin embargo, la posibilidad de que las cosas vayan mal en este tipo de inversiones es muy baja. Por eso se considera que el inversor no asume riesgo y por eso se dice que la rentabilidad de estas inversiones es una tasa libre de riesgo. El ejemplo clásico de lo que es una tasa libre de riesgo son los bonos del Tesoro americano, porque la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos no pague su deuda es prácticamente nula. Si bien Estados Unidos tiene un endeudamiento elevado, puede simplemente recurrir a la emisión de dólares y pagar la deuda. En cambio, Argentina no imprime dólares, por lo tanto, cuando los dólares le faltan, hay mucho riesgo de que los bonos no se paguen. Entonces, continuando con el interrogante, ¿cuánto me deberían pagar como inversor por prestarle mis ahorros al Estado argentino a través de un bono AL30? En otras palabras, en teoría, ¿cuánto debería rendir un bono soberano como el AL30? Y bueno, la rentabilidad es igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo país. Conociendo la renta que deberíamos obtener por invertir en este tipo de bonos, podemos calcular el precio justo a pagar para obtener justamente dicha rentabilidad. Recuerden que la rentabilidad depende del precio de compra, por eso es importante que repasen las presentaciones del AL30 y del BOPREAL, donde a través de ejemplos numéricos se muestra cómo el precio de compra determina la rentabilidad y nuestro potencial de pérdida. Bien, en esta pantalla traigo una captura de lo que es Ámbito Financiero, quien publica diariamente el nivel de riesgo país. Para lo que es el 6 de septiembre estaba en 1483 puntos básicos. ¿Cómo se interpreta esto? Cada 100 puntos básicos significa que el Estado debe pagar un 1% adicional por encima de la tasa libre de riesgo para tomar deuda. Por lo tanto, 1483 dividido 100 significa que el Estado debe pagar un 14,83% adicional para tomar deuda en el mercado. Y si consultamos cuál es la tasa libre de riesgo, en este caso vamos a Investing, tomamos la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años que está en 3,71% anual en dólares. A continuación, a través de unas cuentas muy simples, vamos a determinar la rentabilidad teórica que debería arrojar un bono como el L30. Tomamos rentabilidad adicional que debe pagar Argentina por riesgo país, un 14,83%. Le sumamos la tasa libre de riesgo, un 3,7%. Actualmente deberían rendir un 18% anual en dólares. Sin embargo, si vamos a Abaco y vemos la rentabilidad que arroja hoy el L30 es del 23%, es decir, una rentabilidad mayor. Esto se debe a que el precio está bajo.
La primera conclusión que podemos hacer es que el bono está cotizando a un precio más barato de lo que debería cotizar y que en principio podría ser una oportunidad de compra. Estos $55 está por debajo de lo que el bono debería valer porque generan una rentabilidad del 23 cuando el bono debería rendir un 18. Fíjense que si el riesgo país baja a 1000, que es un poco el objetivo del equipo económico, bajar el riesgo país para poder tomar deuda en el mercado a una tasa menor, la tasa que debería pagar Argentina se reduce a un 13%. Por eso cuando ustedes escuchan el concepto comprime tasa, significa que la tasa disminuye y cuando la tasa disminuye, la paridad del bono sube porque sube el precio del bono. Cuando el precio del bono sube, nosotros como inversores tenemos una ganancia de capital. La ganancia de capital es la diferencia entre la cotización actual y el precio de compra. Se ha escuchado al equipo económico decir que quieren llevar el riesgo país por debajo de los 1000 puntos. Si tienen éxito y llegan a los 800 puntos, bueno, la rentabilidad sería de un 11% de un bono a L30 y por lo tanto la suba de precio debería ser aún mayor. Como primera conclusión, podemos decir que estos $55 es un precio atractivo de compra. No obstante, como se explicó en presentaciones pasadas, estos $55 no nos dan mucha cobertura si los bonos van a default o se reestructura la deuda, ya que si el bono vuelve a cotizar a $20 tendríamos una pérdida mayor al 50% en dólares. También en la planilla de seguimiento de inversiones que se pone a las cuentas asesoradas, se fijó como precio objetivo de venta de la L30 un precio cercano a los $70. ¿Sí? Estos $70 deberían reflejarse en el mercado si el riesgo país llega a 1000 puntos. Continuando con el análisis, estamos nuevamente en Abaco haciendo un análisis de sensibilidad. El bono L30 cotiza $55, lo cual da una rentabilidad de 23% anual en dólares. Pero vimos que en teoría el bono debería arrojar una rentabilidad del 18% en dólares en línea con el actual riesgo país. Si el bono termina reflejando esta rentabilidad de una TIR de 18, el precio pasaría a ser de $61, no de 55, y nuestra ganancia de capital sería de un 11% en dólares si hemos comprado el bono hoy. Para el escenario 1, donde el riesgo país baja a 1000 puntos, si tomamos la rentabilidad del 13%, el bono pasaría a valer $68 y nuestra ganancia de capital sería del 24% en dólares. Y finalmente, en el escenario 2, si perfora los 1000 puntos y el riesgo país se va a 800 puntos, la TIR que debería arrojar el bono sería de un 11% y por ende el precio del bono debería ser $71 y nuestra ganancia de capital ya sería de 30% en dólares. Por lo tanto, a este precio de compra, vuelvo a repetir, queda potencial de ganancia. El problema es que en este precio de compra, si las cosas salen mal, si Argentina va a una nueva reestructuración de deuda, nuestra pérdida puede ser importante. Recuerden que el precio de cotización en default es cuando el bono cotiza en torno a los $20, ¿sí? De 55 a 20 tenemos una baja mayor al 50%. Bien, continuando con el análisis, cuando prestamos dinero, en este caso al Estado, otro interrogante a intentar resolver es si el Estado podrá cumplir con los vencimientos que quedan. La baja del riesgo país dependerá de la capacidad del plan económico para acumular reservas en dólares en el Banco Central y estas reservas son necesarias para pagar los servicios de la deuda, es decir, los intereses más la amortización. Hasta la fecha, los puntos positivos del plan económico podemos mencionar el ajuste fiscal que se viene manteniendo. Esto de reducir el gasto para un político es algo poco popular porque al pueblo obviamente lo sufre toda reducción del gasto público y al político le quita apoyo popular, pero este gobierno se ha mantenido firme en este sendero de mantener el superávit fiscal, a pesar de lo impopular que puede ser. Y por otro lado, otro punto positivo es la baja de la inflación, que si bien aún es elevada, pero comparado con los niveles que se llegó en diciembre y en enero, ha habido una baja significativa.
Como punto negativo del plan económico es la dificultad para acumular reservas en el Banco Central. Por lo tanto, vamos a ir analizando con el paso del tiempo cómo evoluciona este tema, que es clave para que la deuda se pueda pagar, y si la deuda se paga, el inversor cobra los cupones de interés y amortización de los bonos que tiene en su cartera. Otra cuestión es que si bien Argentina en el corto plazo tiene vencimientos de deuda muy abultados, como vamos a ver, somos optimistas a largo plazo por los aportes que pueda generar el sector de energía, aportes en dólares, ¿sí? Donde las reservas del Banco Central estarían dejando de depender únicamente de los aportes estacionales del agro. Hasta la fecha, Argentina, su principal aporte es el agro, como todos sabemos, pero hay algo que está cambiando en la matriz productiva de Argentina, y es que justamente el sector de energía se está desarrollando a pasos acelerados y en pocos años va a poder ser otro sector con un importante aporte de dólares a la reserva. Nuevamente, porque este dato es relevante para el inversor, porque a más reserva, mayor es la probabilidad de que los bonos se paguen y que suban de precios. Por lo tanto, como inversores somos optimistas a largo plazo. Se dice que un inversor siempre es un optimista a largo plazo, de lo contrario no invertiría. Por lo tanto, la cuestión hoy, en el presente, pasa por afrontar los vencimientos de corto plazo, ¿sí? Sin caer en un nuevo proceso de reestructuración de los bonos. Esto de que no te puedo pagar y tengo que patear los vencimientos a futuro y por lo tanto tengo que reestructurar la deuda con todas las consecuencias negativas que eso trae. ¿Cómo podemos afrontar esos vencimientos abultados de corto plazo? Bueno, una solución es obtener un préstamo puente, ¿sí? Un prestamista podría ser nuevamente el FMI, por eso se dice que si en Estados Unidos gana Trump, hay más probabilidad de que el FMI haga un nuevo desembolso a favor de Argentina. Esta gráfica ya la he presentado, es de 1816, donde podemos ver claramente donde los vencimientos son muy elevados para el 2025, 2026, 2027. Y las reservas, todo lo contrario, son negativas. Por eso que una solución es obtener nuevos créditos para ir sorteando estos vencimientos de corto plazo hasta que llegue el aporte de dólares del sector energético. Si todo sale bien, ¿no? En esta otra gráfica le muestro justamente cómo va a ir creciendo el aporte de dólares del sector energético. Se dice que para el 2030 este sector podría aportar la misma cantidad de dólares que el agro a las reservas del Banco Central, lo cual esto sería algo muy positivo. Ahora bien, la pregunta es, si bien el futuro es optimista, ¿lo lograremos? ¿Lo lograremos tirando todo para el mismo lado o nos autosabotearemos por intereses políticos encontrados? ¿Sí? Bien, entonces, bajo este análisis, en principio se justificaría tomar nuevos préstamos para afrontar los vencimientos de corto plazo, comprar tiempo hasta que Argentina pueda incrementar su capacidad de generar dólares, siempre y cuando todos tiremos para el mismo lado, ¿no? Siguiendo con el análisis, cuando invertimos en bonos, cuando prestamos dinero, otra cuestión que tenemos que ver es qué tan endeudado está la persona o el Estado al cual le vamos a prestar. Un dato interesante es que Argentina no es un país altamente endeudado. Si vemos esta gráfica de Statista, el país más endeudado del mundo es Japón, donde tiene una deuda del 238% sobre su PBI, y lo sigue Grecia. Fíjense en que Argentina tiene una deuda, una carga de deuda del 41% sobre su PBI. Está muy lejos de lo que es Japón. No obstante, ¿qué pasa con Argentina? Que como su capacidad de generar dólares es tan baja, porque su crecimiento económico es bajo o prácticamente inexistente, cualquier deuda que deba afrontar implica dificultades justamente porque no tiene ingresos. Bien, les traigo un comentario o una propuesta que me hizo un inversor, y las comparto porque por lo general el planteo de uno es el planteo de muchos. Este inversor me dice, bueno, compro el bono L30 a una paridad del 57 para cobrar el cupón de amortización e interés, que es el 9 de enero del 2025, y luego vendo el bono y me quedo con la ganancia de capital más el interés.
El bono paga un interés del 0,75 anual en dólares y va a amortizar un 8% sobre lo que resta pagar, porque en julio ya amortizó un 4% que fue la primera amortización. Por lo tanto, para entender esta estrategia vamos a hacer el cálculo numérico, que es muy simple. El 6 de septiembre, el valor par del bono, el de la L30, el bono vale 96 dólares. Si va a amortizar un 8, vamos a recibir 7 dólares con 60 centavos. Pero yo lo estoy comprando, ese bono, que vale 96, lo estoy comprando a 55 dólares. Por lo tanto, el costo de esa amortización que voy a recibir, es decir, 8% sobre 55, es de 4 dólares con 40. Por ende, mi ganancia en esa amortización es la diferencia. Lo que voy a recibir por amortización menos el costo de esa amortización en base a mi precio de compra, voy a tener una ganancia en esa amortización de 3 dólares con 28 centavos. Sumado al interés, que es muy bajo, 36 centavos de dólar, la ganancia total es de 3 dólares con 64. En términos porcentuales, es un 6,62% en solo 4 meses. Es una rentabilidad extraordinaria. Consideren que una obligación negociable en 12 meses nos da un 8% de media. Aquí obtendríamos más de un 6 en solo 4 meses. Para hacer el cálculo porcentual, tomamos la ganancia, los 3 dólares, sobre el precio de compra, que es el esfuerzo del inversor. Así obtenemos la rentabilidad. Hasta aquí está todo bien. El problema es que ese mismo inversor dice, bueno, yo luego vendo el bono y me salgo de la estrategia. El problema es si podré vender el L30 al mismo precio de compra. Si el precio de compra baja, tengo una pérdida de capital y por ende mi rentabilidad no sabré cuál va a ser, si va a ser menor o incluso peor, incurrir en una pérdida. Entonces, este tipo de análisis no es válido dado que el precio de venta es una incógnita, no lo conozco, por lo tanto no puedo hacer cuentas como inversor. Entonces, esto más que invertir es lo que se llama especular, es decir, dejar la inversión librada al azar y tener una visión cortoplacista del mercado de valores, ¿sí? Esto de querer obtener una rentabilidad rápida nos puede llevar a tomar muy malas decisiones y además no vamos a estar tranquilos sobre lo que estamos haciendo. En el cálculo anterior también habría que considerar el costo de la comisión, porque no se olviden que estamos ingresando, pagamos una comisión, para luego salir, pagamos otra comisión, y por baja que sea esa comisión, impacta en la rentabilidad. En este caso, tomando una comisión baja más impuesto, el costo sería de 0,70 centavos de dólar, la ganancia neta de comisión bajaría a 2,9 y en términos porcentuales la rentabilidad sería del 5 en 4 meses, que sigue siendo interesante. No obstante, esta postura no es válida porque no sabemos a qué precio vamos a vender el L30. Cambiando de tema, hacemos un breve comentario de la cotización del dólar, que está atractiva, ya que no solo que se ha mantenido estable, sino que también bajó y con el ingreso del blanqueo ha contribuido a que esta cotización baje aún más y por lo visto se va a mantener estable. ¿Qué pasa? Que el blanqueo implica inyectar dólares a las cuentas bancarias y parte de esos dólares van a las cuentas comitentes e ingresan a la inversión. Uno de esos instrumentos de inversión es, por supuesto, los bonos soberanos como el L30. Cuando el inversor compra el L30 con dólares, compra la especie D. Esa compra incrementa la demanda y por ende incrementa el precio del L30D. Toda suba de la especie en D hace bajar el tipo de cambio MEP y por lo tanto es una oportunidad para continuar dolarizándose vía inversiones a un tipo de cambio aún más atractivo. En un nuevo ejemplo numérico les muestro cómo funciona esto de que la suba de la cotización en D hace bajar el tipo de cambio. Cuando nosotros hacemos dólar MEP, por ejemplo, tomamos los datos del 15 de agosto. Compro el L30 especie O en pesos, lo pagué 685. Al día siguiente, para cumplir con el parking, lo vendo contra la especie en D que cotiza a 0,50 centavos de dólar. 6,85 dividido 0,50 me da un tipo de cambio de 1.365 pesos. Al 6 de septiembre, supongamos que la cotización en pesos se mantiene igual, estable, 6,85,
pero la cotización en dólares subió producto de la demanda por esos dólares que están ingresando por el blanqueo y que parte de esos dólares van a la inversión. Entonces, al subir la cotización de la especie en D y mantenerse estable la cotización de la especie O en pesos, el tipo de cambio es menor, baja a 1.244 pesos. Eso es un poco lo que está pasando ahora, y esta baja generada por el blanqueo es una oportunidad de comprar, por ejemplo, obligaciones negociables utilizando pesos. A su vez, otro efecto del blanqueo es que al ingresar dólares y parte de esos dólares van a la inversión, parte de esas inversiones van a obligaciones negociables. Mayor demanda de obligaciones negociables incrementa su cotización y hace bajar la rentabilidad de las ONs. De media, una ON rinde el 8%, pero con las cotizaciones actuales están rindiendo entre un 6 y un 7% de media. Por ende, si ingresamos en pesos, ¿sí? Si bien vamos a pagar un precio en dólares más elevado, ese precio en dólares se va a compensar con una cotización más baja que vamos a obtener gracias a este proceso que está generando el blanqueo, donde nos baja el tipo de cambio. Algunos, por ejemplo, tomaron la estrategia de, en lugar de blanquear dólares, blanquear pesos, van al mercado blue, venden los dólares, obtienen un tipo de cambio más elevado que el MEP y luego depositan pesos en el blanqueo. Esos pesos luego van a activos dolarizados. Por otra parte, el estar en un periodo, gracias al blanqueo, donde la cotización es estable o a la baja, permite, en el corto plazo, que nos posicionemos en LECAP, que son el plazo fijo de la bolsa, dan una tasa fija en pesos de rentabilidad y esa tasa fija es mayor al plazo fijo. Para la fecha de presentación ronda entre el 40 y el 42% anual en pesos de TNA. Entonces nos podemos posicionar ahí en títulos cortos que venzan a finales de noviembre y luego pasarnos a una inversión dolarizada. Aprovechando que el tipo de cambio está estable, generamos una tasa en pesos adicional para que al vencimiento podamos comprar mayor cantidad de dólares. Entonces, esta tasa del 40-42% equivale a un 3,5% mensual, que si el dólar se mantuvo estable, implica decir que ganamos un 3,5% mensual en dólares, lo cual es una rentabilidad extraordinaria. En otras palabras, implica hacer un pequeño carry trade, aprovechando la tranquilidad cambiaria mientras dure. Pero también esta situación es favorable para los nuevos aportes que hacemos en la cartera de inversión que se propone, porque como ya sabrán, muchas alternativas de inversión actualmente están caras. Caso típico de lo que está pasando con los CDR, donde los precios no son atractivos. Entonces, como no podemos comprar esos CDR, esa liquidez que no podemos aplicar a los CDR, la podemos canalizar en el corto plazo a una LECAP. Voy a hacer un paréntesis y un breve comentario de los CDR. Aquí nuevamente estamos viendo el S&P, la evolución. La línea azul oscuro es la evolución de las ganancias de las compañías, mientras que la línea en celeste es la evolución de la cotización. Como ya sabrán, a través de este canal siempre decimos que miramos la evolución de las ganancias de las compañías porque la cotización de la acción, que en el corto plazo parece algo caótico, en el largo plazo sigue la evolución de las ganancias. Podemos ver que en este último tiempo las ganancias crecieron en mayor proporción que en este último tiempo la cotización creció o evolucionó en mayor proporción que las ganancias de las compañías. Por lo tanto, actualmente en promedio el mercado de CDR está caro, ¿sí? Y es esperable que en los próximos meses el precio comprima un poco a la baja, ¿sí? Para reflejar de manera más racional lo que valen los CDRs, o bien se esperará a que las compañías puedan incrementar sus ganancias aún más. Repito, esto es una visión global del mercado, del S&P, no significa que todas las empresas están caras. De hecho, en la cartera que se propone a través de la planilla, verán que todavía hay algunas empresas con CDR que están a un precio razonable de compra. Bien, como siempre, antes de continuar, me presento para quienes no me conocen. Soy Santiago Griffin, contador y licenciado en Administración de Empresa, matriculado en CNB. Soy asesor para Balance e Inviu de Banco Galicia
Y estos son mis datos de contacto personal, que también lo pueden encontrar en la descripción de este video, para aquellos que necesiten asesoría o contar con un modelo de cartera de inversión. Bien, respecto al blanqueo, acceder es muy simple. Hasta el 30 de septiembre se podrá blanquear pesos o dólares. Simplemente ingresan a la página de AFIP con su clave fiscal nivel 3 y completan el formulario de adhesión al blanqueo. Luego, con ese formulario en mano, se van hasta su banco de referencia y abren una nueva cuenta bancaria a su nombre, pero tipo cera. Y finalmente, si quieren invertir esos dólares o pesos, abren una cuenta comitente cera. En ese caso, su asesor les va a disparar un mail a su casilla de correo para que puedan iniciar la apertura de cuenta. Este blanqueo es una oportunidad, sobre todo para aquellas personas, casos que suelo ver donde se encuentran con un capital en dólares que tienen disponible y que proviene de una herencia en vida que le han hecho sus padres. Suele suceder que los padres, en la medida que se hacen mayores, comienzan a liquidar parte de sus bienes y a distribuirlos entre sus hijos. Muchas veces esa liquidación no se hace con la documentación respaldatoria y por lo tanto los hijos no tienen cómo demostrar esos ingresos y al no poderlo demostrar no se pueden depositar en una cuenta de inversión para ponerlos a trabajar. Si ese es el caso, esta es una gran oportunidad para, hasta el 30 de septiembre, abrir una cuenta cera, depositar estos fondos y de esa forma que ya queden dentro del sistema financiero para ponerlos a trabajar. Otro dato es que hasta $100.000, una vez que finaliza el plazo del 30 de septiembre, esos $100.000 pasan a ser de libre disponibilidad. Puedo hacer lo que se me plazca. Puedo ir a la economía real y comprar un departamento o un vehículo, o podría invertirlo en el mercado financiero. No tiene mucho sentido que lo vuelvan a guardar bajo el colchón, ya que cuál fue la finalidad de blanquearlo si nuevamente lo están sacando del sistema. Y la importancia, si no tienen un objetivo específico con esos ahorros, es invertirlos cuanto antes, ¿sí? Porque el dólar en estos últimos 4 años sufrió una inflación muy elevada y en estos últimos 4 años los dólares que no se invirtieron perdieron un 20% de poder adquisitivo, lo cual es un número importante. En esta tabla que resume la inflación de Estados Unidos, en el 2021 la inflación fue del 4,7%, en el 2022 del 8, en el 2023 del 4 y actualmente llevamos un acumulado anual del 2,9. ¿Sí? De aquí la importancia de trabajar la inversión en el mercado financiero con montos mínimos, con seguridad, están fuera del sistema bancario y a través de un asesor fácilmente pueden armar una cartera de inversión. Continuando con el blanqueo, el dinero que se desea invertir en el mercado financiero, tenemos distintas alternativas de inversión que podemos agrupar en 3 partes. La más conservadora es invertir en obligaciones negociables, o sea, prestar los dólares a empresas de primera línea de Argentina a cambio de intereses. Y si bien las cotizaciones son elevadas justamente porque hay mucha demanda, podemos obtener una rentabilidad del 7% en YPF anual en dólares. No obstante, si buscamos buenos precios podemos llegar a un 8%. En MSU podemos obtener un 8% y en Generación Mediterránea, que es una empresa de energía, un 9% anual en dólares. Además, a través de la inversión se evita incurrir en gastos por estar depositando los dólares en una caja de seguridad que tampoco genera ningún tipo de rentabilidad, o evitamos la inseguridad de estar atesorando los dólares bajo el colchón en nuestra propia casa. A su vez podemos poner a trabajar los dólares para que generen una renta. Estas rentabilidades del 8% de media permiten duplicar fácilmente la rentabilidad de una propiedad en alquiler como mínimo. Con la nueva ley de alquileres, una propiedad en dólares rinde un 3% anual en pesos, en dólares, siempre y cuando no tengamos gastos importantes que afrontar. Y a su vez, la rentabilidad de una obligación negociable es un ingreso 100% pasivo, ya que no hay gasto de mantenimiento, no hay problemas de cobranza, no hay gestión de inquilinos, simplemente cuando se cumple la fecha de pago, los dólares se acreditan en nuestra cuenta comitente. Luego de ahí podemos retirarlo para disponerlo para algún gasto personal, algún viaje, por ejemplo, cambiar el auto o bien reinvertirlos. Otro grupo de inversión son los BOPREALES, que son de mayor riesgo que una obligación negociable. Estos bonos los emite el Banco Central
y se utilizaron para financiar la deuda de los importadores. Por ende, como lo emite el Estado, y el Estado tiene mayor dificultad para pagar, brindan mayor rentabilidad que una obligación negociable. En cuanto a rentabilidad, estamos hablando de un 15, un 16%, prácticamente el doble que una obligación negociable, pero esto va a depender del precio de compra. No se olviden que la mayor demanda está haciendo subir el precio de compra de estos bonos, por lo tanto, consulten con su asesor al momento de aplicar los fondos a la inversión. Como punto positivo a favor de los bopreales es que el vencimiento de estos bonos acontecen dentro del actual gobierno, quien muestra una predisposición a cumplir con todas las deudas. No obstante, el riesgo está, ya que una cosa es tener buena predisposición y otra cosa es tener capacidad de pago. Por eso es importante que este gobierno pueda incrementar las reservas del Banco Central u obtener algún tipo de financiamiento externo para poder afrontar el pago de los bonos. Y por último, el tercer grupo en el cual podemos invertir es todo lo que es deuda soberana de largo plazo, como por ejemplo un L30. Aquí, por supuesto, la rentabilidad es mayor a un BOPREAL, ya hablamos de un 20% o más, y aquí hay más riesgo porque si bien el emisor es el mismo, es el Estado, pero estos bonos vencen en un mandato futuro donde no sabemos quién nos va a gobernar y qué actitud va a tener frente a la deuda. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, en el momento de aplicar los fondos, analizar con su asesor las distintas alternativas que hay. Yo puntualmente, hasta la fecha, para aquellos que ingresan al blanqueo, en la cartera que se propone es un mix entre obligaciones negociables y BOPREALES. Dejamos afuera la deuda soberana para no asumir tanto riesgo. Bien, para ir combinando, traigo una captura de pantalla de la calculadora Abaco, en este caso del BOPREAL BPI 2026, donde podemos ver donde estos bonos rendían más del 25% anual en dólares y luego, a partir de agosto, cuando inicia todo el tema del blanqueo y la mayor demanda de estos bonos, la suba de precio del bono hace que la rentabilidad, la TIR, vaya disminuyendo. ¿Sí? Hoy actualmente levemente por encima del 15%. La misma foto, pero aquí estamos mostrando lo que pasa con la paridad, con el precio del bono. Vemos que a partir del blanqueo el precio del bono empieza a subir por demanda y eso hace que la rentabilidad sea mayor. Por eso es importante entender esta regla que cuando se invierte en bono, a mayor sea el precio de compra, menor es la rentabilidad. Continuando con el BOPREAL 2026, vemos en el prospecto de emisión que la tasa anual que paga el bono es de solo el 3% anual en dólares. Por eso que cuando este bono salió, yo como asesor lo rechacé porque no tenía ningún atractivo, ya que un bono del Tesoro americano, que es un bono libre de riesgo, porque el Tesoro americano imprime dólares, mientras que al Estado argentino le faltan dólares, no estaba pagando cerca del 5%. Entonces, ¿para qué prestarle a Argentina a un 3%? No obstante, el precio, al ir cayendo gradualmente, hace que el bono sea atractivo porque un menor precio de compra nos da una mayor rentabilidad y a la vez achica el riesgo de la inversión. Bien, como punto positivo a favor de la inversión en un bono soberano, podemos destacar este dato que es la duration. Si compramos a $55, recuperamos la inversión en 2 años, es decir, recuperamos la inversión dentro del actual gobierno, quien manifiesta voluntad de pagar con las obligaciones. Luego, ante un cambio de gobierno, si el bono sigue pagando, todo pago adicional más allá del próximo gobierno será una ganancia para el inversor del 100% porque ya recuperó la inversión inicial. De todas maneras, como criterio personal en las cuentas que asesoro, aún así no me gusta este tipo de inversión, ya que si todo sale mal y vamos a una nueva reestructuración de la deuda, no perder de vista que un bono cuando cotiza a precios de default de este estilo, estuvo en cotizaciones por debajo de los $20, por ende sería asumir una pérdida mayor al 50% en dólares. ¿Sí? Ese es el problema con este tipo de bonos. Bueno, y esto ha sido todo. Como siempre les agradezco su tiempo. Espero que haya quedado claro los distintos cálculos. Es un poco difícil de comentarlos en el aire, pero
haciendo cuenta no son cálculos difíciles de obtener. Les agradezco y nos vemos en la próxima presentación.